y bienvenidos a Random Access History, el podcast que les habla de problemas, angustias y preguntas de la historia en relación con el mundo digital y en general la cultura pop. Como siempre estamos Elvis, @Elvis con Z Rojas. Y José, @JoseGeek, LML. También estamos en redes como @PodcastRAH. Y recuerden que en nuestro Patreon pueden apoyarnos monetariamente. En este episodio vamos a hablar sobre el género del Western Union. Es decir, de la historia de cómo se ha podido enviar dinero de un país a otro. Cómo se ha fragmentado la historia de la humanidad gracias a los giros rápidos. Cómo llegamos al final de la historia gracias a que el objetivo de la historia de la humanidad era enviar plata de un país a otro. Ya, después de esto no hay más historia, se acabó la historia. Entonces, Elvis, ¿de qué vamos a hablar hoy ya? Hablando en serio. Bueno, en serio, vamos a hablar de los westerns, vamos a hablar del viejo y lejano oeste, vamos a hablar de los vaqueros, vamos a hablar de los indígenas, de los indios, de los renegados y la conquista de lo salvaje, de las películas, libros y series que abarcan o están un poquito untados de toda esta temática. Y por supuesto, vamos a hablar de robos de trenes, de plomo, balaceras, revólveres 38, de plantas rodadoras. De plantas rodadoras, y vamos a tocar un poco el tema de la historia, ¿no? Porque es a lo que nos dedicamos. Ajá, porque al parecer dicen por ahí que ese viejo que tenemos, que nos han pintado, no es lo que parece. Es decir, vamos a hablar no de lo que pasó, sino de cómo nos hemos imaginado lo que pasó, o más bien cómo nos han querido mostrar lo que pasó, pero no sabemos si eso sí fue lo que pasó. ¿Por qué no pasó? Porque de pronto no pasó. Exactamente. Y yo quería comenzar, Elvis, haciéndote una pequeña pregunta. Y también pues a todas las personas que nos escuchan en casa, en transporte público, en la calle. Una pregunta. Ciudadano promedio. ¿Qué es lo primero que tú piensas, Elvis, cuando te digo lejano oeste o viejo oeste? ¿Cómo se ve esa imagen en tu cabeza? Cierra los ojos, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Bueno, cerrando mis ojos, en este momento los tengo cerrados, yo me imagino doy fe de eso. Algo sepia. Sí. Mucho polvo, madera, gente con sombrero, cosas de cuero, caballos, disparos, plantas rodadoras, o sea, necesario, suciedad, gente borracha, descontrol, casas de burlesque. Eso me imagino con él. Cuando tú me preguntas a qué se me viene a la cabeza. O sea, no muy lejano a Bogotá, realmente. Pero sin tanto cuero. Fundado por prostitutas en 1900. Resultará muy educativo. Quiero que ustedes pongan atención. Fundado por prostitutas en 1849 que atendían a viajeros en busca de prostitutas, que traían una nueva prostituta de San Joe cada 3 días, Cañada Sangrienta. Rápidamente se convirtió en un lugar de gran éxito donde se podía gastar lo que ganaban en 3 minutos. Jamás me imaginé que la historia fuese tan repugnante. Iniciamos nuestro recorrido. Esa escena de Los Simpsons, la verdad, siempre me da mucha risa. Es muy buena, ese episodio es muy bueno y cabe dentro de lo que vamos a hablar hoy. Sí. Bueno, ¿y qué de todo eso que te imaginas? Y también ustedes, pues sé que obviamente no pueden hablar con nosotros y respondernos si quieren. Pueden parar ya mismo el episodio, ir a escribir al Discord qué es lo que se imaginan y luego volver. ¿Qué de todo eso que te imaginas crees que es técnicamente, entre comillas, históricamente correcto? Así, sin, pues como con lo poco que sabes como historiador, ¿no? Como pues obviamente no eres experto en la historia estadounidense, pero como con lo que sabes, ¿tú qué crees que eso es históricamente correcto? Muy poco, la verdad. Muy poco de todo ese universo del viejo oeste que vemos en series y películas y que por consecuente imaginamos y creemos. Es muy poco. Es muy, muy poco. Sí, yo diría que hay cosas que sí deben tener cierta atadura a la realidad, ¿no? Por ejemplo, no sé, las construcciones en madera, eso es muy normal en Estados Unidos. Sí. Que el tema del polvo, eso se intensificó, fue ya en el siglo XX con el Dust Bowl, eso es otra cosa. Seguramente sí lo había en épocas de sequía, como en cualquier otro lugar del mundo, antes de que se pavimentaran las calles, o sea, en cualquier lugar del mundo podría haber polvo así. La utilización de caballos puede ser también.
Sí, caballos, pero eso también en casi que todo el mundo ya ocurría, como pues era el medio de transporte. Sí, no sé. Y bueno, con la información que tienes como historiador en este momento, ¿cuál periodo histórico dirías que es ese western? O sea, esa imagen que tenemos, que igual la mía es muy similar también, ¿no? Un bar, peleas en el bar, el sheriff, un cazarrecompensas, también unos forajidos ahí. La pianola. La pianola. El duelo, ¿no? Como Sí, estar en una calle principal en la que a un lado hay una tienda, al otro lado hay un bar, en una esquina está el burdel o el hotel, y Sí, se que- paran dos personas en ambos extremos de esa calle principal y se van a batir en duelo, ¿no? ¿Qué periodo dirías que es ese? O sea, con el conocimiento que tú tienes como historiador, pues obviamente estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Claro. Es como que de pronto vale aclararlo, pero Estados Unidos, ¿cuándo, parce? Y no pienses, o sea, piénsalo como si te preguntara por la calle, su merced que es historiador, Ajá. esta película, ¿cuándo ocurre? O sea, esta imagen icónica del western, ¿cuándo ocurre? Yo diría que a principios del siglo XIX, mitades por ahí del siglo XIX. Principios, mitades, eso pues ya es como, ya es un periodo grande, ¿no? Claro. ¿Qué hitos históricos dirían que marcan el inicio, el durante y el fin de lo que conocemos como el western? Joder, madre, yo diría así a vuelo de pájaro y diciendo como por decirlo, no sé, con la compra de Luisiana, como la expansión de esa frontera, ¿no? Y como Hacia el oeste. Ajá, Exactamente. totalmente. La búsqueda del Pacífico y todo esto, ¿no? Ok, ¿y cuáles hitos dirías que marcan un durante? O sea, Ay, porque no. sí, digamos que en lo que yo alcancé a ver, se tiene más o menos que estas historias arrancan más o menos por ahí, con esa compra de Luisiana, que es a puro Sí, principio del siglo XIX, sí, 1800 algo, como antes de los 20 o sobre los 20, la primer tercio por ahí. sí. Pero realmente, pues como que la literatura que alcancé a leer y pues incluso también pues en internet el consenso es que esto arranca realmente es después de las fiebres del oro que ocurren a mediados del siglo XIX. Ni Sí. siquiera es durante las fiebres del oro, sino después, que es el periodo en el que ya se ha colonizado, ya se ha llegado al Pacífico, ya se han establecido ciertas ciudades, ciertos puntos Ahí de ya control pasa también. lo de Lewis y Clark Eso sí, eso es antes con incluso. Borincana. Ajá, con Sacagawea, ¿cómo era que era? Sacayuela. Exacto. Y uno de los hitos principales viene siendo, bueno, varios de los hitos principales aquí vienen siendo, pues como, de nuevo, el consenso. No estoy diciendo que esto sea lo que ocurrió, ¿cierto? Que los westerns sean históricamente correctos porque están inspirados. No, no, no. El consenso es la guerra civil, por un lado, Obviamente. la terminación del ferrocarril transcontinental en Estados Unidos, como en la parte de North America, y se empieza a cerrar, digamos, esta época hacia finales del 19, también en parte pues, por la expansión también de las ciudades y un montón de vainas, eso, por la posguerra, ¿cierto? La reconstrucción. Sí. Y pues ya básicamente hacia principios del 20 ya es como el ocaso de esta supuesta época del western, ¿no? Eso es en cuanto al tiempo. Ahora en cuanto al espacio, porque o sea, tienes en este momento una visión bastante desértica, más o menos, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Dónde queda ese western? O sea, ¿dónde, en qué parte? Pues también con el pobre conocimiento de geografía de Estados Unidos que podemos llegar a tener, ¿dónde queda ese western? ¿Dónde ocurre? Sí, yo diría que pues debe ser parte de lo que hoy es Nuevo México, como con toda esta línea fronteriza con México. ¿Por qué? Pues por lo que uno lo ve, ¿no? Que es desértico, o sea, como que tiene ese aire un poco de ese western que nos imaginamos. Entonces, yo diría que parte de México, como toda esa región de Texas, que si uno se pone a pensar, mantiene muchas cosas, pero pues eso lo hablaremos más adelante, ¿no? Pero mantiene muchas cosas de ese western. O sea, como que intentan mantener una tradición, por así decirlo. Pero más adelante podemos debatir más eso. Sí, yo diría que eso, un poco de eso, Arizona puede ser, lo que sea Arizona, hacia ese lado, diría yo.
Esas son zonas muy montañosas, ¿no? O sea, ahí es donde ya quedan las Rockies, las Sí. Rocky Mountains. ¿Qué Texas, dirías? ¿cierto? No, o sea, yo hago la pregunta porque igual ya tengo la mitad de la respuesta. Es también un sitio que no queda en ningún lado, ¿no? Sí, claro. Como es un sitio genérico, básicamente, como que sale realmente de la imaginación, que puede estar cerca de un desierto, sí, como puede ser, por ejemplo, pues Nevada, ¿cierto? Ujú. Nevada, pues Las Vegas queda en la mitad de un desierto. Como también puede ser un sitio como más de, como sobre el cauce del Mississippi, puede ser también, pues que son unos sitios muy fértiles, ¿no? Porque igual se habla de vaqueros, ¿no? ¿Y qué hacen los vaqueros? Pues arriar ganado. Ujú. Y pues para tener ganado se necesita ¿qué? Pues se necesita pasto, se necesita pues sitios también fértiles. También está eso. También está la parte más de cruzar esa montaña, ¿no? Cruzar las Ujú. Rockies. O sea, también hay una imaginación del western como en la nieve, ¿no? Como atravesando estas montañas llenos de pieles de castor, llenos de pieles Sí, de oso, de búfalo. ¿cierto? Atravesando de búfalo. Entonces, como que son muchos lugares, pero a la vez no es ningún lugar, ¿sí? Ujú. Como que eso también me parece interesante. Y yo quería comenzar justamente con esas preguntas, pues para que dejáramos claro como una base de este episodio es que pues realmente no importa tanto si es o no es históricamente correcto, geográficamente correcto las representaciones de esto, sino importa más bien los temas y los mensajes y el tipo de historia que nos quieren contar, ¿no? Ujú. Es decir, no importa si una película está basada o no en un pueblo real o no, y qué tan parecido es ese pueblo real a los vestigios fotográficos arqueológicos que hay, sino que uno nos lo creemos, ¿cierto? O sea, lo tomamos como si fuera verdad, que creo que una de las cosas que va a pasar aquí con este episodio y con este género particular es que está muy atado a lo que consideramos como realidad, ¿no? Sí, A diferencia de, no sé, esta peli que vimos hace rato ya de 10.000 antes de Cristo, pues marica, eso era... O sea, se notaba que era ficción. sí, Hay claro. películas westerns que tienen mucho aire más como a documental, ¿no? Como que Ujú. están muy, como, no sé si atados, pero sí como anclados a la realidad, a una supuesta realidad. Sí, Entonces, para claro. mí no importa tanto si realmente eso no es históricamente correcto y nosotros en Random desde casi que el primer, segundo, tercer capítulo dijimos que nosotros no somos de esos que vamos a hacer una lista de todas las incorrecciones que tiene esta o aquella película, como no nos interesa hacer eso, sino nos interesa es analizarlo desde los lentes de la disciplina. Entonces, ¿qué tipo de Sí. historia nos cuenta? ¿Qué temas históricos se pueden tratar ahí? ¿Qué mensaje nos deja? Y qué, sobre todo también, qué concepción de la historia Ujú. de Estados Unidos tienen todas estas Claro. obras. Como dejarlo ahí, ¡pum! Sí, claro, y es algo re loco porque, como les decía, ¿no? Que hay muchas formas que aún están vigentes y que de esos falsa historia, por así decirla, ¿no? Esa falsa historia, Ujú. muchas personas adquieren una identidad. Entonces, Exacto. es Y una son mezcla, vainas sí, es una densas. mezcla cultural que viene mucho tiempo y que pues es muy difícil ya de entender, ¿no? Tenemos que rastrearla como de una forma muy bien articulada o algo así. De acuerdo. Entonces, ya teniendo claro esto, que siento que ese puede ser nuestro punto de partida para este y para el próximo episodio, ¿qué es un western? O sea, para ti, ¿qué definiría el western como un género, no? Llámese género literario, llámese género cinematográfico, televisivo, sí, como cuando uno dice un western, pues a qué carajos se está refiriendo, porque habría muchas formas de Sí, definirlo. Y no creo que nos vayamos a casar con una. claro. Yo ahí tengo ya como un pequeño discurso planeado, pero quisiera escuchar tú qué opinas sobre Ok. eso. Bueno, ¿yo cómo definiría un western? Como Bueno, género de ficción. un género, es que es eso, es un género de ficción que está atado a un pasado, pero que se permite libertades, ¿cómo decirlo? Se permite libertades de cambiar cosas, modificar, pero no pierden una esencia de esa historia. O sea, tú dirías que está más basado en
el periodo histórico Sí, que claro. maneja. No, totalmente, totalmente. Es decir, más o menos, tú dirías que el western se basa más o menos en el setting, ¿no? Como en el escenario que ocupa, Ujú. que es como lo definen la mayoría de las cosas. Wikipedia de Sí, una dice es un género de ficción que se ubica en la frontera americana entre la fiebre de oro de California de 1849 y como el periodo que cierra esa frontera en 1890. sí, yo diría que el western es como una relación entre lo que sucedió entre la América real Ok. y lo que quieren mostrar que sería como esa América imaginada. Que yo siento, ¿no? Que se visualiza o que todo esto se logra a través del territorio y sí, del espacio que este genera, ¿sí? Tú cuando ves una película que va en no sé, que está ubicada en ese espacio temporal, a partir de los primeros cuadros, a partir de las primeras escenas, tú sabes, sin que le digan el nombre o algo, usted la puede reconocer. Sí, o sea, ya ha creado como una misma estética también, ¿no? Entonces yo ahí tenía como varias ideas, como el setting, que es como, Sí. listo, entonces es un western, sí, ocurre en este periodo de tiempo, en esta parte del mundo, ¿cierto? Pero Ujú, también había pensado en eso, en la estética, ¿no? Es un western, sí, al ujú, verlo y al ujú. experimentarlo, tú te lo saboreas como si fuera un western, ¿no? Sí, o sea, de pronto, pues digamos, no quería empezar a echar estos ejemplos porque creo que esto iba más adelante, pero de una vez, ¿no? Sí, sí, sí. Como Westworld, ¿cierto? Esta Ajá, serie de HBO, pues sería un western porque igual tiene esa estética, ujú, ¿cierto? Pero pues es ciencia ficción. claro. The Mandalorian, cuando salieron las primeras temporadas, o por lo menos la primera temporada de El Mandaloriano de Star Wars, dijeron, ah, esto es un western, pero ocurre en el espacio Sí, y es del universo Star Wars. Y claro, aparte se sabe que pasó hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana. Entonces ni temporal ni geográficamente está claro, ubicado en lo totalmente. que es un western. Pero la gente dijo, es un Recoge, western. sí, Entonces ahí yo claro. también dije, claro, da vibes a western, ¿no? Ajá, O puede ser por el lado de los tropos, ¿no? sí, claro. Es decir, por el lado Esos arquetipos. de los tropos y de los arquetipos de los personajes, ¿no? Ujú, Entonces ahí uno puede tener varios personajes que son el vaquero, ¿no? ujú, También pues las pistolas, los rifles, que ujú. además tienen sus subgéneros, sus subarquetipos como Sí. el vaquero que trabaja, el vaquero que va por ahí, el vaquero de rodeo, el que El canta, sheriff. el solitario, ¿cierto? El extraño, ¿no? El forastero. El forastero, sí. El que todo el mundo mira mal. ¿Cómo se diría? El outlaw, ¿cómo se dice eso? También es como un forajido, como Como el un extraño, fuera de la el ley. ajeno a ese Ujú. entorno. Sí, El que cazarrecompensas, el el sheriff, el sheriff. los nativos, Ujú, ¿sí? totalmente. La gente que está en la cantina, ¿cierto? El cantinero, pero también la prostituta, Fundado por prostitutas en 1849. ¿sí? Como uno puede verlo así también, Ujú, desde los arquetipos y los tropos que se usan, ¿no? Y también uno lo puede ver desde los temas que trata la obra de ficción, ¿sí? Y los temas pueden ser, por ejemplo, la libertad contra la responsabilidad, la sí. civilización contra la barbarie, ¿no? O contra la civilización contra lo salvaje, ¿no? Que a veces son lo mismo, a veces no son lo mismo. La tradición contra el cambio, ¿no? Sí, Es decir, cómo claro. nos alcanza también la Ujú. civilización, cómo nos alcanza el cambio. Y eso también es una locura porque mucho de esta formación, de este orgullo americano, radica mucho en esa idea de ese tiempo pasado, de ese salvaje oeste, donde había una especie de fe, de esperanza, ¿no? De que era encontrar un nuevo lugar, un renacer, ¿no? La Que con las oportunidad de salir migraciones, la oportunidad, ajá. adelante. Y que era como lo más americano que había, ¿no? Entonces el folclore, ¿no? Como estos relatos, ¿sí? Entonces es muy loco ver cómo muchas de las cosas que los americanos, digamos que no se interesan, sino se ven identificados, no surgen, pero sí, digamos que se refuerzan con esta idea y con este nacimiento, sí, con el nacimiento de este mito del salvaje oeste, ¿no?
cómo se refuerzan estas ideas, tanto de la literatura como sí, ese folclore de ensoñación de esa época. Yo leí varios, pues algunos libros, no completos, como lo que alcancé a leer, que me interesaba. Uno de esos se llama El mito del western. Nuevas perspectivas en la frontera narrativa de Hollywood. Y el man básicamente lo que hace es ver cómo o sea, desde una perspectiva bastante crítica, porque esto no es algo que el autor haya dicho, sino es una tradición ya consolidada de hablar del western como mito, como la mitología estadounidense. Sí. Es muy loco verlo así porque justamente es parte entonces no solamente de la cultura popular, sí, de la cultura pop de Hollywood, sino también ya parte de la mitología de cómo ellos se ven como nación, ¿sí? De su proceso de construcción nacional. Y eso me rompió bastante la cabeza porque, claro, uno desde afuera lo ve como, pues es parte de su historia, ¿sí? Como, claro. Sí, uno ve esos personajes y sobre todo las parodias y ya cosas y uno dice como, sí, claro, el viejo este. Ajá. Pero no se imagina eso qué consecuencias puede tener como en el ethos colectivo de la gente, como en cómo se imaginan su sociedad, ¿no? Y eso pues habla mucho, por ejemplo, del destino manifiesto de Estados Unidos, ¿no? De que ellos estaban destinados a ocupar toda esa zona, toda esa área, que luego el destino manifiesto pues afectó a naciones como pues las de Latinoamérica, porque entonces ellos tenían que llevar sus ideales de libertad y progreso y capitalismo al resto del mundo. Y es porque tienen todo eso en la cabeza porque se construyó a partir de distintos medios de comunicación, que ahorita pues les vamos a contar cómo se construyó, porque pues averigüé cómo fue eso. Claro. Y pues también ahí hay, por supuesto, temas de raza, temas del excepcionalismo americano, pues que también dice que la historia de ellos es única y irrepetible, única y detergente. No sé, es que es demasiado loco esto. Como es que hay demasiadas cosas que pasan con eso. Yo leyendo un poco sobre esto, es muy interesante ver no solo cómo se crea esa imagen, ¿no? Porque lo que les digo, o sea, esa imagen que tenemos, pues no surge de la nada, no es como que alguien, en el salvaje oeste iban a haber tiros y forajidos. No, todo eso está marcado en una estética que viene nutrida de la literatura, de la fotografía, de las pinturas. De las pinturas. Entonces es todo un cúmulo de referencias, de movimientos artísticos que nutren toda esta idea y que luego, pues con el ascenso de los medios de comunicación y de las distintas formas de mostrar, como la televisión, el cine, la radio, lo que sea, pues explota y se vuelve como una cosa muy fuerte para pues la percepción americana, ¿no? Tanto así que, como les decía, ¿no? Hoy lo que más me genera, ¿cómo decirlo? Sí, como lo dice José, me rompe la cabeza, eso me pone mucho a cuestionarme, es cómo muchas de estas cosas mutan y empiezan a volverse vainas, pues no patrimoniales, pero sí que representan a un sector de la población gringa actual, ¿no? Que se ven reconocidas en muchas de estas prácticas o de estos referencias de los mitos, ¿no? Entonces, no sé, ver a un tejano y que intenta parecerse un poco pues a estos personajes casi caricaturescos de los sombreros, las botas, sí, la pasión por las armas, la aventura, la caza. Entonces es como, qué locura, o sea, es muy loco como toda esta amalgama de cosas pues terminan siendo una base muy sólida pues para que personas contemporáneas tengan esa influencia y pues les modifique también la percepción del paisaje americano. Queden con la realidad alterada, con la percepción de la realidad alterada. Como no eres John Wayne, no eres Clint Eastwood. No, que sí, hombre, que sí, hijo de puta. Y es una locura ver que en esas películas que intentan como, generar esa imagen, terminan siendo como, no, es que el poncho de Clint Eastwood era de España y una vaina así, o sea, sí, que esos grandes íconos terminan siendo vainas de otro lado, mezcolanzas que nada que ver. Sí.
entonces hablemos un poco de eso, pues para poder entender qué es toda esta amalgama, cómo ha ido afectando. Hablemos entonces de cómo se ha construido este género a lo largo del tiempo. A mí lo que más me llama la atención es que la construcción de este género, curiosamente, es paralela a los hechos. Es decir, como género, literal empieza a tener sus orígenes y sus bases cuando en teoría todavía estábamos dentro del periodo del western. Y eso se me hace muy, muy loco. Es decir, cuando en teoría todavía estábamos en la época del western, ya había representaciones de ficción del western. Y eso a mí ya me empieza a romper la cabeza porque siento que eso es un fenómeno muy raro, ¿no? Sí. Muy, muy raro. O bueno, no sé, tal vez tú quería entrar a mirar qué otros géneros se han construido así. Y por supuesto, ha recibido un apoyo o pues se ha desarrollado a partir de los medios de comunicación masivos. Sí, claro. Vamos a ver que a lo largo como de esta historia hay elementos como libros baratos, que son dime novels, como novelas muy baratas, que fueron posibles gracias a un avance en la imprenta que se dio en el siglo XIX, ¿no? Luego vamos a ver que también esto se dio gracias a shows de teatro que iban por todo Estados Unidos. Y por supuesto, lo más importante aquí es el cine, como medio de comunicación masivo también, ¿sí? El cine, el cinema, ¿sí? El cinema. Esto es cinema. Es muy importante y ya más adelante la televisión. En el próximo episodio, les adelantamos, vamos a abordarlo desde los videojuegos porque pues somos Random Access History y nos gustan los videojuegos. Entonces pues hoy no vamos a hablar de videojuegos, eso queda para el próximo episodio. Hoy nos vamos a centrar en estos medios de comunicación masivos del siglo XX, los reyes del siglo XX y del XIX. Entonces decimos primero que este género se ha construido mientras que iba, sí, como mientras que iba ocurriendo esto, porque desde principios del siglo XIX ya había novelas, sí, hay una novela que se llama, bueno, una serie de novelas que de entre esas está Los Pioneros, The Pioneers, escrita por James Fenimore Cooper, donde aparece el que probablemente es el primer héroe western de ficción. Y esto ocurre en el 1823. Ese mismo James Fenimore Cooper, de pronto esta te sonará porque creo que hay una peli, escribió también El último de los mohicanos. Ah, sí. Y es con el mismo personaje, con Natalia el Nati Bumpo. Por ejemplo, este nombre te suena. Buffalo Bill. Claro. Se asocia mucho al western, ¿no? Sí, el personaje nace en 1869. Es un personaje de una dime novel, de unas novelas baratas, escrito por Ned Buntline, y a partir del 69 en adelante había shows con ese personaje, es decir, se volvió también un arquetipo. Entonces eran como shows que iban por todo Estados Unidos. Y ahí ya estaban empezando a presentar una imagen limitada de lo que era esa época. Claro. ¿Sí? Es decir, seleccionaban lo más dramático, seleccionaban lo más interesante, pues justamente para poder vender sus shows. O sea, tú no vas a ir a ver, o bueno, hoy en día no sé, seguramente sería una obra artística interesante, pero pues tú en esa época no ibas a ver a un show, no ibas a pagar, movilizarte e ir a ver un show de la vida cotidiana en el oeste. Sí, claro. Y ver cómo la señora lavaba la ropa a la orilla del río, ver cómo el vaquero arreaba las vacas y no pasaba nada extraordinario. Sí, o sea, uno no pagaba por ir a ver eso, uno pagaba por ir a ver lo que tú decías, bala, plomo, drama, prostituta. Sí, o sea, uno pagaba por ir a ver lo interesante, por ir a ver el tea. Luego, y eso va más o menos hasta que ya el cine se vuelve muy, muy popular. Claro, cuando crece, sí. Por ejemplo, a principios del siglo XX, 1902, se publica El Virginiano, The Virginian, que es el primer héroe vaquero identificable que sirvió como base para películas y para otro tipo de literatura. 1903, ¿qué pasó en 1903, Elvis? Así, dato de historiador. Bueno, dato de historiador, asalto y robo al tren. The Great Train Robbery, 1903. O sea, esto es a nada.
Ajá. Estás a nada de que incluso había épocas, o sea, adelanto lo del próximo episodio, pues los dos Red Dead Redemption ocurren más o menos en estas épocas. Sí. O sea, estamos en la época en la que ocurre Red Dead Redemption y ya existe esta película que es la primera gran película western. Sí, claro, un referente. Digamos que es un intento consolidado, ¿no? De replicar pues muchos de la visión, ¿no? De este panorama, de ese paisaje, y de reunir lo que estaba contando José de las novelas, ¿no? Todos estos personajes que empiezan a mostrar ciertos patrones. Y los shows, aquí por eso a mí me parece importante mencionar los shows, porque eso es teatro. Sí, y el cine pues salió también del teatro. Uh-huh. Aunque esta película particularmente me pareció bien interesante, vi como unos análisis que le hacen, es una película que rompe bastante como con lo que se venía haciendo en cuanto a cinema, ¿sí? En cuanto a moving pictures, porque cuenta una historia, tiene una historia A, tiene una historia B, tiene elipsis, tiene cosas así, entonces como que también es como bien interesante eso. Entonces es como ese gran intento, ¿no? De potencializar y en gran medida es una reinversión también y una distorsión de la realidad, ¿no? Porque si bien lo que decía José, ¿no? Están ¿cómo decirlo? Estas puestas en escena que si bien hacían lo que yo les decía, hacían sus cambios, se tomaban sus licencias, en las películas pues ya se acentúa mucho más eso. Claro, porque lo tomaron eso como base y tomaron como base también las novelas. Uh-huh. Y pues estos eran exageraciones dramáticas pues para poder vender, ¿no? También. Uh-huh. Y ahí arranca que también es interés por el oeste. Por ejemplo, Bronco Bill es el primer héroe western como reconocido en el cine, ya eso es en 1910. William S. Hart, que es un actor y guionista, populariza este tropo del héroe que es good Batman, ¿sí? ¿No? Como un buen mal hombre, ¿sí? Sí. Un buen forajido, por así decirlo. En los 20s los westerns empiezan como a complejizar, aparecen también los westerns de revistas pulp, ¿cierto? Como estas también revistas baratas con historias así bien clase B, ¿no? Y en los 30s, gracias a la Gran Depresión, dejan de ser como películas reconocidas y pasan como a ser clase B. Sí. Como que ya caen, ¿no? Caen un poquito los westerns. Y los revive en 1937 una película. No sé si tú la conoces. No, esa sí no la conozco. Yo no la conocía, me la vi, se llama La Diligencia o Stagecoach. Ajá. Buena peli. Fue difícil verla, parce, porque igual estas películas de hace 100 años prácticamente pues tienen un ritmo distinto, tienen un lenguaje muy distinto al que ya estamos acostumbrados nosotros. Es difícil verla, pero pues hice el esfuerzo de verla como fuente primaria, ¿no? Entonces ya ahí uno de pronto le cambia un poco el chip, ¿no? No sentarme a ver una peli, sino sentarme a ver una fuente primaria que casualmente obviamente es una película. Es bien interesante porque también coge unos arquetipos de personajes: el banquero, el doctor, la prostituta, la noble, el forajido, o sea, pues también como el sheriff, ¿no? El bueno. Y tiene como ciertas subversiones a esos arquetipos que seguramente ya estaban como establecidos. Entonces como que esta peli hace que los westerns vuelvan a ser clase A. Entonces durante, por ejemplo, los 50s vuelven esos clase A, los protagonistas empiezan a ser hombres más complicados, pues, obviamente porque siempre son hombres. Sí. Son hombres como complicados, con defectos psicológicos. Con un pasado turbio. Sí, con un pasado turbio, así como, soy muy complejo, no me entenderías. ¿Cierto? Sí. Y, por supuesto, en los 50s también entran a la escena los westerns de la televisión. Entonces como que ahí ya empieza también a haber este cambio. Sí. Ahí con la televisión, digamos que pues ya la acción, ¿no? De armas, disparos, cambia un poco y se vuelve un poquito más hacia los conflictos sociales, hacia la vida en familia, ¿no? Claro, porque tienen que ser seriadas. Ajá. No es una historia y ya. No es una historia, hay que entonces estirar. Hay que estirar, entonces ahí ya problemas familiares, hay vida cotidiana, hay una alusión mucho
hacia el campesinado, ¿no? O sea, como a estos granjeros que luchan a pesar de la adversidad, ¿no? A pesar de todo están ahí, ¿no? Que es una de esas representaciones gringas que se ven, ¿no? Y Ujú. yo vuelvo y reitero, y no voy a cansar de decirlo, que esa representación paisajística idealizada, Ajá. pues se nota aún más en esas series. Ya, ya no es tanto a esos planos abiertos de las montañas, del desierto, del vaquero sentado en el caballo y a lo lejos ve el pueblo, ¿no? Sino que ya vuelven ya a una parte interior. Entonces vemos las casas, la dinámica del pueblo, que es ir a la cárcel, que hay un banco, ¿no? Que siempre hay un banco que pueden robar. Entonces como toda esa relación y esa dinámica empieza a enriquecer y a mostrar pues ese paisaje del medio oeste. Empieza a consolidarse aún más, ¿no? Ya no es de afuera, sino también en las relaciones y la dinámica del pueblo. Y eso que hablas también de los paisajes es muy importante y aquí no le hemos saltado un poquito, pero pues también la pintura del siglo Uf, claro, XIX total. es muy, muy importante para la representación visual, ¿no? O sea, no Sí, solamente para la parte histórica, la parte escrita de los guiones y eso, sino también para cómo se veía. Y resulta que muchas de estas cosas, sobre todo las películas y por supuesto también la televisión, estaban basadas en pinturas que idealizaban de por sí ya ya, el oeste, ¿no? De total. pintores que viajaron por allá, vieron cosas y luego se fueron de nuevo a Nueva York, a la costa este, a tramar, ¿no? A Sí, tramar a la claro. gente como, vea, esto es lo que está pasando Eso es lo allá, que está claro, ¿sí? total. Entonces son pinturas que muchas veces son como muy dinámicas y muy pasionales, cuando pues seguramente también estaban exagerando algunos aspectos de la vida cotidiana, ¿no? Entonces sí, son pinturas que son versiones idealizadas de estos paisajes también. Y a partir de esas pinturas es que se hacen pues estas películas, ¿no? Como hay tomas de Sí. películas Ujú. que son recreaciones de las pinturas, ¿no? Eso, Sí, pues, claro. eso lo hacen mucho los artistas cinematográficos. Y pues sí, ahí están, pin. Claro, hay un artículo que se llama el nuevo viejo este. Uh, Es de un español. Y este man empieza a hacer un análisis de cómo ese paisaje, o sea, cómo la creación del imaginario territorial del viejo oeste se sedimenta sobre las pinturas en una parte, las novelas que tú decías, estas novelas así baratas ajá. que se esparcían de manera descontrolada, y luego a comienzos de los 60 y esto con las fotografías, cómo estos tres factores se encuentran y permiten que el cine y la televisión creen y forman estas construcciones de un imaginario territorial. Y es muy bacano porque Claro. él dice que todas estas cuestiones empiezan a narrar para ya los tiempos actuales esa visión del nacimiento de América, ¿sí? Porque Ahí está. él llega y hace unos puntos de encuentro muy interesantes y dice como hay geógrafos, ¿sí? Gringos, un Ujú. Dennis Cosgrove, que Sí. afirmaban cosas como que el nacimiento de América ha sido por encima de todo el nacimiento de su paisaje, ¿no? Como ese contraste de que en América, en Estados Unidos, pues están todos los paisajes, ¿no? Hay una vasta geografía que deslumbra la imaginación. Exacto. Son cosas que tienen un impacto muy, muy grande. Hay un mensaje y muchas veces provienen de grandes mitos. Y es lo que estamos hablando acá, ¿no? Ese ideal, que es lo que más me rompe la cabeza, ¿no? Ese ideal, pues es un mito, pero pues es tan fuerte y tan arraigado y tan popularizado que la gente lo asume. Y que incluso nosotros lo tenemos. O sea, yo aquí tenía una anotación que decía como la imagen del héroe vaquero, del cowboy hero, es muy importante y popular, que ha sido uno de los mayores impactos que ha tenido en la memoria histórica americana del oeste. Y yo decía, claro, esa idea del héroe vaquero está en esa memoria histórica de Estados Unidos y porque está en la memoria histórica de Estados Unidos, está en la memoria histórica del mundo.
Claro. Porque ellos exportan su cultura a diestra y siniestra Ujú. porque ellos son, o sea, la maquinaria cultural de Estados Unidos pues es imparable, ¿no? Así no nos guste, pero pues Claro, claro. así, y así sí nos guste. Ahí yo me acuerdo de haber leído a Housebound, ¿no? Ajá. Que él tiene como un apartado sobre esto, ¿no? Sobre el tema del cowboy y como con toda esta forma del western. Y o sea, la frase que él dice, como me parece muy, de que salga de un historiador, me parece que es una locura. Él dice como que la figura histórica del vaquero no fue particularmente relevante en la historia americana Sí, y no, que o sea, tampoco fueron los grandes escenarios clásicos de sus aventuras ni nada, como que eso fue un puñado de gente ahí que hacía cosas, pero pues que si uno lo mira y con hacían ojos, otras cosas, o sea, no se ajá, dedicaban solo a ser sí, vaqueros. y ya, y era como pues, eso era un puñado de gente, no eran tantos, tampoco se mataban a diestra y siniestra ya, eran gente ahí, listo, ya, fin. Exacto, y por eso es un mito también, por Ajá, eso es un gran mito. Y además, a mí me parece también interesante haber visto como esta construcción, porque uno ve cómo se le van añadiendo capas y capas y sí, capas. De claro. pronto al principio era algo, podía ser incluso más parodia, ¿no? Como estos Ujú. shows de Buffalo Sí, Bill podían claro. estar parodiando o incluso O burlándose, comedias, pueden ser comedias, comedias. sí, pero de repente se vuelven vainas muy serias, no sé, como que ya se le empiezan a tomar muy en serio. Ujú. Por ejemplo, los spaghetti westerns, ¿no? Sí, En los claro. 60s irrumpen estos westerns hechos en Italia, que aquí, por ejemplo, pues también me gusta hacer la comparación con Once Upon a Time in Hollywood, como que ahí también se ve cómo está cambiando ese imaginario. Sí. Y son estos los que introducen al antihéroe como el protagonista. Ujú. Y me acabo, o sea, literalmente hace 5 minutos antes de grabar me terminé de ver The Good, The Bad and The Ugly, Nada, ¿no lo El has bueno, el visto? malo y el feo. Nunca me la había visto. No, Dije, wow, es chévere. es bueno, o sea, es chévere. Sí, es chévere. Es una Es, película es muy buena chévere. peli. Y Ahora, es, pues ya tengo muchos problemas sobre cómo está representando la sí, historia y claro, todo totalmente, eso, pues totalmente. sí, obviamente están. Pero fíjate Pero que sí se nota que es un antes y un después en las sí, películas claro. de este man, de Y Sergio uno León. entiende muchas cosas. Uno entiende las referencias, Uf, descubre muchas resto. vainas. Ush, le abre uno la mente como, "Buh, de acá viene, hermano, de aquí viene tantas vainas, Entonces tantas. fíjate como algo que estaba intentando subvertir, que estaba intentando innovar, pero a la vez rendir homenaje, como que son un western, pero están representando cosas nuevas. Es como una cebolla, ¿no? La historia del western Sí, es sí, como una sí, sí, cebolla. sí. Pero en vez de irse pelando, se le van añadiendo capas, Ajá. ¿no? Entonces aquí hay otra capa más. Otra capa también que no lo hemos hablado, bueno, lo hemos hablado, pero no hemos profundizado en eso, es el tema de la violencia, ¿no? Sí, De claro. qué tanta violencia había realmente. Tú dices que Hobsbawm dice, y es verdad, pues la gente no andaba de verdad Sí, matándose. O sea, es que los westerns nos presentan que si usted me miró mal, yo le pego un pepazo y sí, no pasa claro. nada. No, parce, eso no La pasaba. anarquía total, sí, la Sí, como anarquía el total. pueblo sin ley, a pesar de que el protagonista es un sheriff. Es como, a ver, Sí, sí. entonces que o hay ley o no hay ley. Pero bueno. Sí, y hay cárceles y hay toda una dinámica social y un Ujú. contrato ahí, pero sí. Entonces, por ejemplo, en el 69 sale La Pandilla Salvaje de Wild Bunch y eso marca también un hito en cuanto a la representación de la violencia. En los 80s se popularizan un par de series de televisión más, que es Cowboy de Ciudad y Dallas. Dallas siento yo que fue como también las más populares porque son un western en cuanto a la estética también, ¿no? Ujú, Porque lo que hacen esto realmente es popularizar la vestimenta y la música de vaqueros en públicos urbanos, principalmente dirigido al público urbano. ujú. Yo siento que hoy en día también hay una cuestión bastante interesante con la música country y la música country pop, ¿no? O Sí. sea, no popular, Ajá. sino pop. Esa es otra cosa El muy, muy country fuerte. estadio que llaman. Sí, Que sí, a sí, sí, nosotros sí. de pronto no nos llega mucho de eso, No, pero en nada. Estados Unidos es Marica. country estadio, llenan Y es, estadios. y es una cuestión, lo que digo, vuelvo y digo, o sea, que lleva a esa idea de que el gran sueño americano, ¿no? De descubrir, colonizar, Ujú. prosperar. Que a mí me pareció una locura que en el Supertazón que pasó,
fue a cantar el himno un cantante de country que yo no conocía, pero que era al parecer muy famoso, muy sureño, con su gran barba, En gordo. Estados Unidos. Tocó y la gente lloraba, hermano. También llorar con el himno nacional. Porque estaba cantado, sí, porque toda Ni esa siquiera en la atmósfera, posesión de Petro. o sea, ver gente llorar porque está interpretando el himno nacional en el country, pues genera como toda esta, sí, como esta ensoñación, esta euforia nacionalista de, de, de ese pasado lejano, lo que les decía, ¿no? De La esta- estética también. sí, Siempre claro, se todo, visten todo, las todo. botas, el sombrero, la estética también de los caballos, ¿no? Pues tampoco Ujú. es gratis que en la película de Barbie Ken se Uy, haya también sí, como marica. obsesionado con los caballos, Yo porque leyendo eso, sí, sí, hay sí. algo que no hemos hablado aquí también y es que sobre todo pensando en los personajes, Ujú. también hay cierta representación de la masculinidad, ¿no? Sí, Como claro. del hombre bravado, del hombre supuestamente valiente, Ujú. correcto, Sí. pero que salva a la mujer. Sí, Sí, o que sea, que es es el macho. correcto, pero es drástico. Es una Ujú. persona que resuelve sus problemas de manera definitiva, ¿no? Si tengo que matarlo, lo mato y ya. El Clint Eastwood, o sea, el Sí, Clint Eastwood de la trilogía de los dólares es una de esas representaciones de esa masculinidad ujú, que hace parte de toda esta mitología ujú, estadounidense. ujú. Ahí ya para terminar con lo de la línea de tiempo, 1990, Danza con Lobos gana el Oscar a Mejor Película y 1992, Los Imperdonables gana el Oscar a Mejor Película. Que dicen que que esa película es la gran despedida al género, ¿no? La dirige Clint Eastwood y es una película muy chévere, es un homenaje muy bacano y digamos que muestra, o sea, tiene los arquetipos, ¿no? Ujú. Tiene de la persona que es el cowboy, que se alejó del mundo, pero pues sus problemas vuelven y lo alcanzan y él tiene que salir a enfrentarlos y de manera eh, valiente y umbría a enfrentarlos y así tiene que matarse y matar a todo el mundo, pues se mata y ya, ¿no? Entonces es como esa gran despedida, esa gran nostalgia a, pues a ese género del western y tal. Y eso me lleva un poco también a como intentar concluir estas dos partes de qué es un western y cómo se ha construido. Es algo que cuando uno lo ve de lejos, Ujú. y de pronto sin gafas, cuando uno lo ve con la miopía y el astigmatismo, se ve más o menos claro, ¿cierto? O sea, si tú lo ves de lejos, que fue como arrancamos el episodio, tú ves la cantina, tú ves el sombrero, ves la pistola, ves las botas y tú dices, eso es un western. Ujú. Pero cuando uno ya empieza a mirar detalladamente, cuando tú te acercas y empiezas a escudriñar los detalles, ahí uno ya empieza a decir, ya las líneas empiezan a volver un poco más borrosas, Ujú. ¿sí? Siento yo que por eso es que lo que define el western no es solamente el cuándo y dónde ocurre, Sí. ni tampoco es la estética, ni tampoco es los vibes que da, ni tampoco es los tropos, ni tampoco es los temas que trata, porque si no, cualquier cosa podría ser un western. Claro. Es cuando uno se aleja y toma algo de distancia que uno empieza a verlo como un poco más. Ah, bueno, el Mandalorian es un western porque tiene tales cosas, ¿cierto? Ujú. Pero sigue siendo una ópera espacial. Claro. Sí, entonces también siento que a medida que tú te vas acercando, esas fronteras se ven más cercanas y más como más difuminadas. Pero si Sí. tú te alejas, se ve de pronto un poco una masa más amorfa y Ujú. más homogénea. Sí. Se ve la cebolla. Cuando tú te acercas, se ven las capas de la cebolla, tú puedes de pronto diferenciarlas, decir esta me la como, esta no me la como, pero cuando te alejas se ve la cebolla completa. Eso era lo que quería decir. Sobre todo por cómo se ha ido construyendo el género, ¿no? Claro. Cada giro que le dan, cada perspectiva, cada nueva forma, incluso en las investigaciones también, ¿no? Cada vez que, digamos, se honda un poquito más en analizar esas obras y analizar las pinturas, encontrar paralelismos, pues empieza uno a descubrir un poquito más, pues termina añadiéndolo a esa gran capa esa gran Ujú. amalgama más bien de lo que eso no es el viejo oeste, ¿no? A pesar de que aún no hemos hablado de canciones, música, ¿no? Que eso también le imprime muchas, ¿cómo decirlo? El
Ajá. Ya, eso uno lo lleva. Sí, ¿no? Entonces ese O el también. Todo este purururu, mundo. purururu. Sí, ese con el sonido de pianolita. Ajá, De ese piano que con- se toca solo, además. Sí, sí, que lo ha automatizado, ¿no? Tun, 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 tun. Ujú. Sí, sí, sí. Entonces, todo eso también, la música genera una atmósfera total. Y pues lo que se cantaba, se tocaba en ese tiempo, pues también, digamos que es alejado mucho de lo que nos muestra. Bueno, ya para cerrar esta primera parte, a partir de las pelis, series o libros, no sé, que hayas visto, o pues de lo que hayas investigado también, ¿no? Ujú. ¿Qué tipo de historia crees que cuenta esto? Ya hemos hablado de algunos temas como por ejemplo, pues bueno, es parte de una mitología estadounidense porque pues muchas de estas obras no están contando la realidad histórica que es mucho más aburrida y mucho más tranquila de lo que en realidad parece. Yo diría que la imagen que nos proyectan, pues, digamos que es una imagen de incertidumbre. Pues bueno, la que a mí, ¿no?, me parece que es la imagen que proyectan. Cuando tú ves un western, tú ves Cuando yo veo un western, incertidumbre. yo veo una incertidumbre en el sentido del conflicto, ¿no? De esta idea de aventura al momento de descubrir, de la expansión del territorio, ¿no? De ese ideal del sueño americano, que es muy loca como pues se ve reflejado ahí y en otras épocas, y ¿no? Ese que también puede ser un mito, ¿no? El sueño americano. Entonces, yo diría que la imagen de la historia que proyectan todos estos es sí, de una época histórica en la cual se sabe muy Ujú. poco. Ahí va mi tema con la incertidumbre. Se sabe muy Ok, poco ok. y lo que podemos hacer es llenar con lo que medio tenemos, ¿no? Entonces, como que es una labor de todos ir aportando su granito siempre y cuando pues se respeten algunas líneas, ¿no? Tampoco van a sacar como en Los Simpson, que están Ajá. jugando a los vaqueros contra los indios y sale Nelson con su arma 3000 o algo así. No es justo, Nelson. No había Termináticas 2000 en esa época. Los registros de esa época son muy confusos todavía. Sí. Que dice como ¿qué? Incluso eso, ¿no? Ese chiste es muy bueno. Las fuentes históricas de esa época no son muy Son fiables. Y pum, pum, inconclusas. pum, sí, pum, 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 pum. Entonces, eso es lo que me genera a mí la imagen del viejo este, como es un pasado que no tenemos certeza si ocurrió así o no, pero pues esto es lo que creemos y en cierta manera también es válido, ¿no? Pues eso es lo que hacemos los historiadores. Porque igual sí es la imagen que transmite. Eso es lo que yo creo. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo veo, pues, es algo bien complejo. Sí, sí, eso no es una Es un pregunta tema fácil. muy, muy complejo porque, de nuevo, son muchas capas, ¿no? O sea, está lo que pues los libros de historia de Estados Unidos pueden o no decir, desde distintas perspectivas también. Por ejemplo, pues para la fiebre del oro, ese inicio del western es muy importante la historia de Colombia, que el primer ferrocarril transoceánico de América fue en Panamá, ¿sí? Y fue principalmente para que la gente que quería ir de la costa este a la costa oeste para conseguir oro, pues pudieran llegar más rápido y seguro que atravesándose todo su hijo de puta país, que Claro. todavía no tenía ferrocarril, Ajá. ¿sí? Eso por un lado, ¿no? Como ahí ya hay una capa que nos puede interesar a nosotros, ¿no? Otra es el lugar y el periodo imaginado que transmite, ¿no? Ese lugar y periodo mítico. Y eso a mí me parece muy importante porque no es un lugar y un periodo mítico lleno de historias, además, que es inocente, porque pues tiene historias y las historias tienen mensajes. Y muchas veces esos mensajes son políticos. Entonces ahí de nuevo
hagamos un repaso de esos temas, ¿no? El excepcionalismo americano. Somos únicos y diferentes. Nuestra historia es irrepetible. No tiene nada que ver con la de los demás. El destino manifiesto. Estamos destinados a, o estábamos o estamos destinados a conquistar este continente, llevar nuestra civilización hacia el oriente, hacia el occidente, hacia el oeste. Y esa idea implica algo que no hemos hablado, pero hasta hace muy poco tiempo, gracias a la corrección política de estos generación de cristal, que me parece el colmo, pues parce, los westerns, ¿quiénes eran los malos de los westerns? Los indios, los nativos americanos, la gente que vivía ahí desde hace cientos de años. Los originarios. Y los mataban porque eran los malos, porque eran los que atacaban e impedían el progreso. Entonces, esa idea del destino manifiesto es lo que también les ayuda a ellos a justificar el asesinar, desplazar y despojar de sus tierras a un montón de etnias indígenas. Porque además no eran los indios. Bueno, en los westerns, en este mundo imaginario, el periodo imaginario del western, son los indios, ¿no? Los indios, sí. Son una masa, son todos iguales. Pero en la realidad no. En la realidad... Ahí los Simpsons también tienen otro chiste re bueno, ¿no? Que Saben, en la serie siempre tratábamos de matar a los Cartwright. Pero el Padre Tiempo se encargó de eso, ¿verdad? ¿Verdad, amigos? Ay, qué chafa. ¿No eran 3 indios el año pasado? están como... ¿Cómo se llama esa serie? Que van a un centro comercial. Bonanza. Bonanza. Y salen ellos y como que a los actores principales los mató el cáncer o una enfermedad así. ¿Y ahora quién se ríe primero? Sí. Muy bueno, marica. Y que March está toda decepcionada porque no están los principales. Entonces ahí hay otra capa, ¿no? Como, Claro. y claro, el género western al reproducir estas ideas del destino manifiesto y eso pues reprodujo también un montón de ideas racistas y reprodujo un montón de ideas de, es que nosotros los blancos, porque somos los protagonistas de estas historias, somos los que lograron todo, los que llevaron la paz, la tecnología, la justicia, lo que sea, somos nosotros los que tenemos derecho a acceder a los beneficios de estas tierras, por ejemplo. Claro. Entonces eso también es algo bien problemático y es parte de lo que nos cuentan los westerns. Sí. Y ahora, también ya como historiadores, nosotros podemos, pues quisiéramos un estudio más detallado. De hecho, uno de los libros que yo estaba leyendo intenta hacerlo. Sí. Pues que igual el género también ha ido cambiando. Total. No es un cambio tampoco lineal, ¿sí? No es que tenga unos periodos establecidos, pero uno sí puede ver... O sea, también sirven como fuentes de su presente. Sí. Es decir, los primeros westerns pues tienen, por ejemplo, los indios como enemigos. Luego los enemigos pueden pasar a ser mexicanos. Luego los enemigos pueden pasar a ser... No me acuerdo cuál era el otro ejemplo, pero haz de cuenta que es como en la evolución de otro tipo de cine que van nazis, rusos y gente del Medio Oriente, ¿sí? Terroristas. ¿Sí? Lo mismo se puede ver en el western. Sí, total. Y entonces, ¿quién es el malo? Entonces el malo de pronto ahora es la sociedad. Ajá. ¿Sí? O el malo son los indios, o el malo son mexicanos. Las ¿sí? injusticias. Las injusticias, ¿sí? Ahora, pues seguramente en el próximo episodio, cuando hablemos de Red Dead Redemption, pues vamos a ver quién es el malo en Red Dead Redemption, ¿sí? Que es como el western actual. Entonces, pues, como que sí, como que se puede ver desde esas perspectivas, ¿no? Como que fíjate ya la cantidad de análisis desde la historia que se le puede hacer, como fuente, como el tipo de historia que cuenta del pasado, las justificaciones que da para ciertas cosas, como símbolo también del nacionalismo estadounidense, ¿no? Del nacionalismo americano. O sea, el western es todo lo que Estados Unidos representa. Y, para cerrar, hablé también de una tierra imaginada, una tierra mítica, un lugar mítico, en un periodo de tiempo indeterminado, mítico también. El mejor ejemplo para esto
es Pasión de Gavilanes. Totalmente de acuerdo. Mírame, yo soy la... Ah, bueno, menos mal no me toca explicar. Bien, ya si Elvis está de acuerdo, yo por qué voy a explicar esto. Sí, total. Y más aún porque para los peditos, a ver. Parce, Pasión, o sea, yo me repetí Pasión de Gavilanes cuando la volvieron a dar en Caracol en pandemia. Ajá. Y yo todas las veces le decía a Juliana, parce, pero esto ¿dónde ocurre? ¿Y esto ¿Dónde cuándo está? ocurre? En la finca de quién es esto? eso. Sí, porque esto no es Colombia, No. pero tampoco es Estados Unidos, pero tampoco es México. No. Es un lugar indeterminado, ambientado como si fuera un western, porque pues los reyes son vaqueros, o sea, para todo efecto práctico. Y las Elizondo pues son este también arquetipo de mujer hacendera, ¿cierto? Como la hija del hacendado. Y yo decía, parce, pues esto, o sea, Pasión de Gavilanes ocurre en un... Y es que te voy a leer la cita del libro, como es en una sección que dice, ¿dónde fue el oeste? Y dice como el oeste con mayúscula, the West, es un timeless never, never land de grandes expectativas y grandes ilusiones que fue parte de la frontera que se expandía. Sí. Y eso me gusta mucho. Ese timeless never, never land, como una tierra fuera del tiempo y por lo tanto también fuera del espacio. No sé, a mí eso ya me rompió la cabeza. Sí, es que si uno se pone a pensar, y eso de hecho, sí quería discutirlo contigo, no solo Pasión de Gavilanes, sí, digamos, un periodo que, no sé, es que es muy difícil imaginarse el oeste en Colombia, ¿no? ¿Dónde podría ser? ¿Dónde podría estar ubicado? ¿En la colonia? Exacto. En Argentina, por ejemplo, esto es más fácil porque ellos tienen también toda esta historia y mitología también de los gauchos, ¿no? Sí, de las grandes pampas. Exacto, aquí en Colombia tenemos de pronto lo de los llanos orientales. Pero que es más una historia venezolana. O sea, el llano como tal es mucho más fuerte en Venezuela y pues por tener esa frontera, ¿no? Que frontera solo divide el territorio, pues, pero la cultura puede permear a otra. Y es que, pero pues, todo es venezolano. Historias míticas en los llanos, ¿cuáles hay? La de mi tío abuelo que se peleó con el diablo y el inicio de la vorágine. Sí. Yo no conozco más, ¿sí? O sea, no se ha, por lo menos no se ha popularizado de la forma en la que el western se popularizó en Estados Unidos. Sí, es que es un fenómeno cultural muy vasto. Sí. Muy vasto porque arranca en el mismo periodo del que se está hablando, tiene sus bases ahí, se populariza en la literatura y se vuelve global gracias al cine. Ajá. Es que es una forma excelente de ver la historia de los medios de comunicación. Sí. Entonces, ese universo de Pasión de Gavilanes es una forma de apropiación del western, digamos que aterrizado aquí en Colombia y que funciona. Es una novela muy famosa, pero pues que si uno se pone a analizarla, no tiene ningún sentido que esté aquí. De pronto porque estaban construyendo esa escena donde están construyendo como ese muro que está todo desplomado. Sí, la casa. Eso sí puede ser colombiano. Pero por lo que yo he visto, también puede ser latinoamericano en general, peruano, chileno. Sí, claro, sí. Mexicano, es por supuesto. Eso sí puede ser un fenómeno de tú no puedes comprar el viento. Marica, estaba pensando exactamente lo mismo. Eso es un fenómeno latinoamericano. Tú no puedes comprar el viento, no puedes comprar la pared de los reyes. No puedes. Porque otra cosa que también había pensado es el zorro lo clasifican también como western. Sí. Y claro, nosotros cuando hablamos del zorro sí dijimos que esto ocurría en cierto espacio, en cierto periodo y la historia. Digamos que ahí está más aterrizado, ¿no? Y está ubicado temporalmente. Pero cuando uno piensa en el zorro, uno no se imagina vaqueros. Pero o sea, como que ahí es donde yo te digo, cuando uno se aleja, de pronto se ve más claro, bueno, de pronto el zorro no, o de pronto el zorro sí. Pero cuando te acercas a ver los detalles, ahí es donde de pronto por tenerlo tan cerca no se ve tan bien si eso no es. Claro. Bueno, eso también nos faltó hablar, ¿no? De los grandes nombres. ¿Qué pasa? Que sí hay personajes de los westerns que están basados en personajes reales.
pero esos personajes obviamente son más la excepción que la regla en cuanto a lo que ocurría en este periodo. Porque Y eso logran, pues también es importante tenerlo. y logran trascender a, Ajá. pues, o sea, de aquí, ¿no? Su leyenda, pues no sé si su leyenda, ¿no? Pero pues logra trascender de un simple personaje de una novela a ser todo un ícono y una representación de esta temporada o de esta época de la historia, ¿no? Ajá. Y hay algo interesante que pasaba con los personajes que de pronto sí tenían un ancla en la realidad, es que igual los ficcionalizaban y el personaje de ficción que se crea a partir de ellos se los terminaba comiendo, ¿sí? Sí, O sea, se volvía más importante el personaje que aparecía en las novelas, en las obras, en el cine, que el personaje real. Y Billy the Kid o Jesse James también, por ejemplo, son personajes, pues sí, o sea, que fueron reales. Pero la ficcionalización de sus personas, su merced, es justamente lo que los termina como haciendo desaparecer, básicamente, claro, de la historia. también. Bueno, pues eso ha sido todo por este episodio. Muchas gracias por escuchar Random Access History. Si nos quieren apoyar más, pueden recomendar este podcast con sus amigos, colegas, familiares, vaqueros, forajidos y hasta con el desconocido que llega justo en este momento en la puerta del bar y que se detiene la música y suenan sí. las espuelas. ¡Pum, pum, pum! Y se Y el acerca man a se la para barra. ahí en la barra y pide un Uy. trago. Y Un todos se triple, quedan mirando. como en los Simpsons cuando están recreando lo de Huckleberry Finn, Ajá. que dicen como deme 5X, que hacen como el trago casero y tal. Estos son 3X y no un 5X. Y todo el mundo tiene pistolas. Muy chistoso. Además pueden hacer parte de nuestra comunidad en Discord para charlar y compartir memes totalmente gratis. El link de la comunidad queda en las notas del episodio. Si quieren ayudarnos aún más, pueden apoyarnos monetariamente siendo nuestros mecenas en patreon.com/Random Access History. Su apoyo nos ayuda a mejorar y a sostener el proyecto en el tiempo. Ahí en Patreon van a encontrar contenido adicional de todos los episodios. Para este, por ejemplo, charlamos sobre los mejores personajes cowboys y las mejores series y películas de western. Y mejores y peores, además. Un agradecimiento muy especial a Sergio Tovar por su música y a Alejandro Duarte por la portada del episodio. Sus links están en las notas del episodio. Recuerden que todavía pueden comprar busitos y gorras con nuestros amigos de Busópolis, @Busópolis en Instagram, y si dicen que van de parte nuestra, les hacen un descuento. De nuevo, gracias por escuchar y se despiden como siempre quien les habla Elvis, @Elvis con Z Rojas. Y José Nicolás Aramillo, @JoseGeek LML en todas las plataformas. Goodbye. Fundado por prostitutas en 1849 que atendían a viajeros en busca de prostitutas, que traían una nueva prostituta de San Joe cada 3 días, Cañada Sangrienta, rápidamente se convirtió en un lugar de gran éxito donde se podía gastar lo que ganaban en 3 minutos. ¿3 minutos? Jamás me imaginé que la historia fuese tan repugnante. Iniciamos nuestro recorrido en el burdel, después visitaremos la casa pública, el prostíbulo, el lupanar y finalmente la antigua misión, Ay, gracias a Dios. donde hay muchas prostitutas.